El tema de hoy, cada serie tiene diferentes temas por domingo, ¿verdad? El tema de hoy se llama, para que los que están apuntando, usted fue hecho para una misión, así se llama, usted fue hecho para una misión. Pero vamos a orar, porque no hemos orado, vamos a pedirle al Señor que por favor se glorifique en todo lo que Él hoy nos va a hablar al corazón. Vamos a hacer una oración cortita, porque al final de la predicación vamos a tener un tiempo para orar, como siempre lo hacemos al revés, ¿verdad? Siempre oramos primero y luego vamos a la palabra. Hoy lo vamos a hacer al revés. Hoy vamos a ir a la palabra primero y luego vamos a orar, vamos a ministrar, ¿de acuerdo? Entonces, propósitos, ¿por qué existimos? Usted fue hecho para una misión, el tema de hoy. Puede cerrar ahí sus ojitos y pídale al Señor que le hable hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos orando en esta mañana, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído para cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que seas tú hablando a lo más íntimo de nuestro ser, Señor, por favor. Padre, y no permita, Señor, que nada de lo que tú planeaste depositar en nuestro corazón se pierda, Señor. Queremos ser una buena tierra, donde tú puedas sembrar esa semilla de tu palabra y pueda dar fruto al 100%. Quitamos y cancelamos toda distracción que quiera venir en este día para robarnos la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, dígale a la persona que usted tiene ahí a la parcita suya, dígale, no me hable. No me distraiga, no me hable. Y vamos a poner muchísima atención, porque a veces nos vemos tentados a distraernos con alguien que nos pregunta algo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a distraer, vamos a poner mucha atención. ¿Cómo se llama el año 2026? ¿Qué nombre le pusimos? El año del fortalecimiento, exactamente. Entonces, todo este año el Señor viene fortaleciendo su iglesia. Volvemos a repetir, la iglesia somos todos. Entonces, ¿a quién viene fortaleciendo? A todos, a cada uno de nosotros nos viene fortaleciendo. Entonces, el Señor fortalece, o el fortalecimiento bíblico del que habla la Biblia, es cuando Dios alinea nuestro ser interior con sus propósitos. Alinear, o sea, que estén en una misma línea, que sean coherentes, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros sentimos acá con lo que Dios quiere. Porque puede ser que yo quiera algo, pero no es lo que Dios quiere. Puede ser que yo estoy haciendo algo, pero no es lo que Dios quiere que yo haga. Puede ser que yo tenga planes, pero de pronto no son los planes que Dios quiere para mí. Entonces Dios tiene que alinear mi corazón con los propósitos perfectos de Él, como iglesia que somos. Porque la iglesia no es una invención de seres humanos. La iglesia la creó el Señor cuando murió en esa cruz del Calvario. Ahí Él levantó el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y el cuerpo? Nosotros. Tenemos una cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Entonces, no puede ser posible que el cuerpo haga todo lo que la cabeza no le está mandando. ¿Me explico cómo funciona? ¿Qué pasa cuando una persona está enferma en su cerebro? ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? No funciona bien. Porque el cerebro no manda correctamente las señales al resto del cuerpo. Entonces puede ser que la persona no camine, puede ser que no hable, puede ser que no pueda mover sus brazos, puede ser que muchas cosas. Cuando el cerebro acá, la cabeza está mal. Pues nosotros tenemos una cabeza que no está mal, tenemos una cabeza perfecta que es Cristo, y nosotros, la iglesia, debemos alinearlo a los propósitos de Cristo. Hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos como iglesia. Entonces esta serie tiene el propósito principal de que nosotros seamos alineados. Dios nos va a fortalecer para que seamos alineados. Algo muy importante, que las iglesias se fortalecen cuando saben quiénes son. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre usted fue hecho para una misión. Tenemos que saber quiénes somos
y por qué existimos y hacia dónde caminamos. Entonces, ¿cuándo es que la iglesia se fortalece? ¿Cuándo es que una iglesia se siente fortalecida? No es solamente cuando oraron por mi situación y yo tuve fortaleza en mi situación. Eso es parte de. Pero cuando la iglesia se fortalece es precisamente cuando la iglesia sabe 3 cosas importantes: quiénes son, por qué existen y hacia dónde caminan. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Quién es usted? ¿Por qué usted existe acá en la tierra y hacia dónde usted va? ¿Hacia dónde camina? Si no tenemos eso claro, no vamos a poder estar alineados con los propósitos de Dios. No vamos a poder hacerlo. Vamos cada uno a caminar por donde cada uno cree, por donde cada uno le parece. Ese es el asunto. Por eso es que vamos a aprender esta serie. Vamos a ir a leer el texto base que se encuentra en Juan 20, del 19 al 21. Deborita, ¿usted me puede traer una toallita para? Juan 20, 19 al 21. Y dice así, lo voy a leer en la versión del 60. Tenemos el video bien malo, por eso es que no pudimos hoy poner la pantalla ni proyectar los versículos. Así es que usted los va buscando ahí en la Biblia, o si no los anota para que los pueda leer en su casita, en su Biblia. Si es importante que estemos activos. ¿Qué significa activos? Que estemos leyendo, que estemos anotando. Gracias, mi bella, que hace mucho calor. Muy bien. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Una vez más él dijo: paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, yo los envío. Vamos a ver un poquitito este texto. El texto de Juan 20 está hablando de la resurrección, cuando Jesús resucitó. ¿Se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo? Por aquí. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Quién se acuerda de esa historia? Estaban contentísimos, brincando en una pata, bailando. Estaban con miedo, se escondieron. Porque se acuerdan que habían arrestado a Jesús, se lo llevaron por allá y algunas personas reconocieron a Pedro y dijeron: tú estabas ahí con ese grupo, que fue cuando Pedro negó y dijo: no, yo ni siquiera lo conozco. ¿Y qué hicieron todos? Huyeron, dejaron solito a Jesús, ¿verdad? ¿Les suena eso como conocido? A veces cuando hay alguien pasando una necesidad, tiene muchos amigos cuando no está en necesidad, pero tenga una necesidad. ¿Y dónde están todos los que siempre estaban conmigo? Se fue, no hay nadie, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Bueno, lo mismo le pasó a nuestro Señor. Cuando nuestro Señor lo arrestaron y todo, se quedó solito. Entonces, resulta que Él muere. Y cuando muere, todo el mundo asustadísimo, se fueron a ocultar. Entonces, imagínense que les aparece Jesús. Venía resucitado, venía con sus huequitos en sus manos, en sus pies, venía, ¿verdad? Como cuando murió, pero venía resucitado. Entonces entra donde están ellos reunidos, y el escenario donde están ellos reunidos ahí a puerta cerrada, por miedo, están a puerta cerrada en ese escenario. Vemos, ya ellos habían oído, ya Jesús les había hablado de que Él iba a resucitar. No fue algo que ellos no supieran, ellos sabían eso. Pero ¿cómo estaban ellos? Estaban paralizados del susto, porque no entendían, no tenían entendimiento todavía de todo lo que el Señor les había dicho, no había todavía sido revelado. Entonces estaban muertos de miedo porque se nos murió el maestro. ¿Ahora qué vamos a hacer? Se nos murió el maestro. ¿Y ahora? Porque siempre andábamos con Él, porque siempre íbamos con Él, porque todo lo hacíamos con Él. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos murió. Estaban paralizados de miedo. ¿Alguna vez usted se ha paralizado de miedo? Yo sí. Yo sí me he paralizado de miedo. A veces nos hemos paralizado ante una noticia, ¿verdad? Ante alguna cosa que ocurrió.
una situación familiar, un diagnóstico del médico, una escasez, lo que sea, pero en algún momento hemos sentido tanto miedo que nos hemos paralizado, ¿verdad? Pues estos hombres que habían caminado con Jesús 3 años, que habían estado con él, ¡pum!, paralizados, se paralizaron. Y entonces el escenario en el que entra Jesús es, todos estaban escondidos, ellos creían, pero estaban escondidos por miedo. Ellos tenían esperanza porque ya Él les había dicho, yo voy a resucitar y cuando yo venga les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a hacer. Entonces ellos tenían esperanza, pero no tenían dirección. No sabían qué hacer. Como cuando uno dice, no, yo sé que esto se va a resolver, pero no sabe exactamente cómo. No hay una dirección clara. Ellos estaban igual. Bueno, el Señor nos dijo que cuando Él se fuera, Él iba a enviarnos a otro, que nos iba a consolar. Pero ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ellos estaban en ese momento, no tenían dirección. Sí tenían una esperanza, pero no tenían una dirección. Y también estaban vivos, tenían vida, pero aún no tenían una misión. Entonces se puede imaginar cómo era todo eso cuando entra Jesús a ese lugar donde están ellos reunidos. Se puede imaginar la confusión que había ahí. Tenían esperanza, creían, tenían vida, pero no tenían una dirección, no tenían una misión. Estaban muy asustados, estaban paralizados. Entonces, en ese momento, según lo que estamos leyendo aquí en la palabra, Él entra, dice, y hace algo extraordinario. Porque cuando Jesús entra a la vida de nosotros, siempre ocurre algo extraordinario. Es imposible. Yo siempre lo digo, es imposible que cuando nuestro amado Señor llega a la vida de nosotros no pase nada. Que sigamos siendo las mismas personas, que sigamos teniendo los mismos odios, los mismos rencores, que sigamos siendo los mismos. Es imposible. Cuando Él de verdad se chocó con usted en el camino, algo extraordinario tiene que pasar. Y aquí pasó algo extraordinario en esta historia. Él dice que se coloca en medio de ellos, si ustedes van siguiendo ahí la lectura, se coloca en medio de ellos y no les manda a hacer de una vez una tarea. Bueno, aquí vine, ahora sí, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. No los manda de una vez a hacer una tarea. Vean qué hermoso. Lo primero que Él hace, Él no les manda a hacer una tarea, ni les da una exigencia, ni les dice los envío. ¿Qué es lo primero que Él hace? Según el texto, ¿qué les dice ahí? Paz sea con ustedes. Paz, porque ¿cómo estaban? Atribulados. Estaban asustados, estaban paralizados, tenían esperanza, pero no tenían dirección, no sabían qué iba a pasar, qué iba a ocurrir ahora. Vamos a seguir encerrados aquí para siempre, ¿o qué? ¿Qué va a pasar? Y si salimos afuera y nos encierran y nos pasa lo mismo que le pasó al maestro. Pero no, Él dijo que no. Usted sabe que a veces estamos así nosotros en la vida. Tenemos esperanza, pero no tenemos una dirección clara. Sabemos que Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días del mundo, pero a la hora de la hora estamos asustados porque no vemos nada y no vemos que ninguna cosa está resultando como realmente el Señor nos prometió. Entonces lo primero que Él entra ahí a ese aposento y dice, paz, porque si hay algo que nosotros los cristianos necesitamos es paz. No la paz que produce el mundo, sino una paz interna que hace que aún en medio de toda circunstancia, de todo momento difícil, de toda prueba, de toda necesidad, de todo lo que usted pueda estar pasando, usted sabe que usted va a salir de ahí, porque el Señor está con usted. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted dice, ¿por qué estoy tan tranquilo? ¿Por qué estoy tan tranquila? ¿Por qué? Porque a pesar de que se me vinieron todas las vacas flacas, me siento bien, sé que algo bueno viene, sé que algo bueno va a pasar. Eso es cuando hay paz. Ellos no tenían paz. Entonces Jesús, que conoce, entró y lo primero que dijo fue, paz sea con ustedes. Esa no es una paz solo emocional, es una paz restauradora, porque la paz de Dios es restauradora, restaura todo lo más íntimo de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestro corazón. Esa es la paz que nosotros necesitamos. ¿Cuántos anhelamos esa paz? Yo, leyendo esto, yo decía, Señor, esa es la paz
que yo quiero tener siempre, Señor, en medio de toda circunstancia. ¿Qué importa que uno llore? Pero uno sabe que el Señor está ahí obrando. Cuando usted tiene esa certeza, hay paz en usted. Porque no es que no puede llorar, no es que no se puede quebrantar, no es que no se puede sentir asustado, claro, pero cuando la paz viene, eso cambia. Eso es extraordinario, porque usted dice, no importa, mis ojos no están viendo lo que yo quiero ver todavía. Pero yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver porque lo voy a ver porque mi Dios lo prometió y yo lo creo. Y la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Esa es paz, esa es paz. Que aun cuando uno está en lo peor, viene la paz. Vea, Él viene y restaura en esos discípulos, dice acá la lectura, que Jesús le muestra las manos, le muestra el costado, ¿verdad? O sea, les recuerda, yo pagué un precio. ¿Se acuerdan? Ahí donde estamos leyendo, soy yo. Y les enseña, miren, acá está donde me metieron la lanza, y aquí está donde me clavaron las manitas, soy yo. Entonces, como recordándoles, yo pagué un precio por ustedes en la cruz. Ese fue el precio que Él pagó. Nos tocaba morir a nosotros, porque el precio del pecado es la muerte. Pero Él tomó nuestro lugar y Él murió. Él pagó un precio. Dice, aquí está, les estoy recordando el precio pagado. Les recuerda el precio pagado antes de hablar del propósito que les va a confiar. Porque Dios a la iglesia le ha confiado un propósito. Dios a ti y a mí nos ha confiado un propósito. La iglesia no es solamente para que vengamos los domingos, nos sentemos, escuchemos la palabra y nos vayamos para la casa y hasta ahí quedó. No, hay un propósito más grande, hay algo grande, hay algo fuerte que la gente necesita. Allá afuera, los que aún no forman parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que se ha enseñado, a nivel del mundo se ha enseñado que todos somos hijos de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que solo son hijos de Dios los que le han recibido. Eso lo dice Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que no todos entonces son hijos de Dios, porque si todos fueran hijos de Dios, no diría más a todos los que le recibieron, sino que diría más a todos los que fueron creados. O no dice más a todos los que fueron creados, a todos los que nacieron, no, a todos los que le recibieron. O sea, quiere decir que hay que recibirle nuestra vida para ser un hijo de Dios. Entonces, cuando una persona le recibe, se convierte en un hijo de Dios, y esa persona pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, pasa a ser parte de la iglesia, en cualquier lugar donde esté. Porque ya dijimos, iglesia son las personas, iglesia no es el lugar. El Señor cuando venga por segunda vez va a venir por una iglesia sin mancha y arruga, no va a venir por un nombre de un lugar específico, no va a venir por un nombre de una religión específica. Dice que Él va a venir por los redimidos de toda lengua, de toda nación, de todo color, o sea, Él va a venir por los suyos. ¿En dónde están los suyos? En todo el mundo, en muchos lugares. No nos podemos creer como, solo yo. No. Solamente hay que recibirle en el corazón, creer y caminar con Él. Eso sí, hay que ser obediente. Dice que el que no obedece mis mandamientos no es mi hijo. Yo no puedo decir, yo soy hija de Dios y me comporto como la hija del vecino. Hago todo desobedientemente, soy terca, no hago caso. No puedo decir que soy hija de Dios. Cuando llego a ser hija de Dios, algo extraordinario va a pasar en mi vida. Yo voy a anhelar amar a Dios con el corazón, yo voy a anhelar servirle, yo voy a anhelar hacer algo. ¿Por qué? Porque Él vino a mi vida y algo extraordinario pasó. Entonces Jesús les muestra, yo pagué un precio, y luego les habla del propósito que ha confiado, porque Dios en ti y en mí nos ha confiado un propósito. Solamente después de que Él entregó esa paz, en el versículo 21, Él dice, así como el Padre me envió, yo los envío. En ese momento viene y les da la misión. Pero primero los restaura, los sana, los liberta, para luego decirle, ahora, lo mismo que hice yo contigo, hazlo tú con los demás. Así de sencillo. Y a veces la iglesia no comprende eso. Entonces nos quedamos solamente con lo que yo recibí. Me dieron a mí el regalo, pero yo no lo comparto con nadie. Y eso es lo que la iglesia tiene que cambiar de mentalidad.
El orden de este texto es revelador. Miren el orden. Primero habla de presencia, ¿verdad? Presencia, porque Él vino y los visitó. Presencia. Antes de la misión tiene que haber presencia antes de la misión. La presencia de nuestro Señor en nuestra vida antes de ir y hacer lo que Él nos mandó. Presencia antes de misión. Tiene que haber paz antes del envío. No puedo ir a hacer lo que Dios me mandó si no hay paz en mi corazón. Si yo me siento lleno de un montón de cosas en la mente, no voy a poder ir a hacer esa misión. Por eso Dios necesita restaurar primero mi paz. Y luego una identidad antes de la tarea. Tengo que tener identidad antes de esa tarea. Yo no puedo ir a hacer una tarea que Dios me envíe si yo no sé quién soy. No puedo. Yo sé que soy hija de Dios, por eso puedo hacer la tarea. Pero si yo no entiendo mi identidad, ¿cómo voy a poder hacer esa tarea? Entonces, Jesús no va a enviar discípulos emocionados, sino que va a enviar discípulos fortalecidos por la paz. Oiga, qué bonito. Porque la emoción es traicionera. Yo siempre he dicho, las emociones son malas consejeras. Hoy la emoción te dice, adore a Dios, brinque, pegue brincos, cuélguese de las lámparas. Y la emoción, porque qué lindo el culto, wow, esa canción me encanta. ¡Wow! Pero cuando terminó la canción, yo vuelvo otra vez a sentirme achicopalado, sentirme mal, a sentirme, no, yo no valgo nada, vuelvo a sentirme mal. Entonces Él no viene, Jesús no va a enviar a un discípulo emocionado, porque Él no trabaja de forma almática. Él quiere que nosotros trabajemos para Él y le sirvamos a Él con principios. No con el alma, sino con principios. Entonces, Él no envía discípulos emocionados, sino que envía discípulos fortalecidos por la paz. Él no sana el miedo, vea, Él no sana el miedo para que la iglesia se esconda. Él no fue donde los discípulos y dijo, pase a ustedes, sigan aquí metiditos, no salgan, porque si salen allá afuera los van a cortar la cabeza, quédense aquí escondidos. No, Él vino y sanó ese temor que ellos tenían, sanó ese miedo que ellos tenían, para que la iglesia saliera afuera con propósito. Gracias a que ellos entendieron quiénes eran, hoy tú y yo estamos aquí sentados. Porque ¿quiénes fueron los que llevaron esa misión? Ellos, los discípulos. Tuvieron que salir de la cueva donde estaban encerrados, paralizados con miedo. Cuando vino la paz del Señor sobre ellos, después de que dio paz, les dijo, ahora sí, yo los envío. Así como el Padre me envió aquí a la tierra con un propósito, yo los envío a ustedes. ¿Cuál era el propósito del Señor? Venir a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vea qué bonito, Él nos estuvo buscando a nosotros. ¿Se puede creer eso? Yo digo, Padre, tú me estabas buscando a mí y hasta que un día me encontraste. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nadie que busque a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Por eso usted nunca le diga a la persona, busque de Dios, porque no lo va a buscar. Mejor dígale a Dios, Dios, búscalo. Búscalo, Señor, búscalo. Porque entonces está desatando salvación sobre esa persona. Y después de que el Señor resucita, le da entonces una misión presente. Le dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Quiere decir que la paz que Dios nos da a nosotros, la paz no solo de estar tranquilos, sino esa reconciliación que hubo entre el Padre y nosotros. Esa es la paz perfecta. ¿Sabe cuando la persona, por más carro que tenga, por más casa, por más negocio, por más trabajo, por más familia, por más billetera gorda, por más de todo lo que tenga, siempre va a tener un vacío en el corazón? Siempre va a ser un vacío en el corazón. Usted ha visto, hay gente millonaria que se suicida. Gente que tiene casas de casas, carros de carros, tiene todo lo que le da la gana, come de todo lo que nosotros nunca en la vida hemos comido y se suicidan porque no se sienten bien con ellos mismos, porque hay un vacío en el corazón con forma de Dios que no se puede llenar con absolutamente nada. Entonces, cuando la Biblia habla de esa paz, es cuando hace esa paz entre Dios y el hombre, porque estaba rota. Esa comunión se había roto, acuérdense, en el huerto del Edén, cuando Eva y Adán pecan, ¿se acuerdan? Ya lo hemos contado montones de veces, pero lo voy a volver a referir. Cuando Eva le pone atención al diablo
Y el diablo, a través de esa serpiente, le dice una mentira, le dice, no, como que no van a comer de ese árbol. Es que ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, Eva? Que el día que usted coma de ese árbol, ustedes van a tener conocimiento de lo bueno y de lo malo, y Dios sabe que eso va a pasar así, por eso no le conviene, no le sirve. Y Eva empieza a dudar, y mira el árbol y dice, sí, mira, se ve bonito para comerlo, se ve rico. Y la gente dice que ese es el fruto prohibido del sexo. Eso no es cierto. Es la desobediencia. Es el deseo de querer hacer las cosas aislado de Dios. Es el deseo de querer tomar decisiones sin consultar a Dios. Es el deseo de querer hacer mi voluntad y no la voluntad de mi Padre. Eso es el pecado que cometieron Eva y Adán. Ese fue. Y al desobedecerle a Dios cuando le dijo, coman de todo, pero eso no. De esos árboles no coman. Gracias a Dios que no comieron del árbol de la vida eterna, porque si no estuviéramos muertos eternamente ya. Gracias a Dios que no comieron de ese árbol. Pero comieron del otro. Pero ahí hubo una ruptura. Y en esa ruptura, ¿qué es lo que ocurre con esa ruptura? Ahí viene el vacío en el corazón de todo ser humano. Por más que tenga, por más que vea, no puedo llenar el vacío. No, hay algo que no me satisface, yo necesito, yo no sé qué hacer. Esa es la paz que viene cuando Jesús viene a nuestra vida. Quiebra toda esa falta de comunión porque había una ruptura ahí. Entonces, Dios está aquí, yo estoy aquí, y aquí no hay cómo pasar, es un abismo. No hay cómo pasar para el otro lado, es un abismo. Entonces Dios envía a su Hijo para que muera en la cruz, y Él es ese puente que une al hombre otra vez con Dios. Esa es la paz de la que habla la palabra. Esa es la paz. Entonces la persona puede ser que no tenga un carro, que no tenga una casa, que alquile, que tenga que andar en bus todos los días, que coma solamente arrocitos y frijoles. Tendrá paz en su corazón y se sentirá gozoso y feliz porque sabe que Dios está con él. ¿Por qué? Porque tiene comunión con Dios, porque estableció esa comunión, porque le entregó su corazón a Cristo, porque entendió que él era pecador y que necesitaba decirle, Señor, perdóname mis pecados, te entrego mi corazón y mi vida, y ahora hagamos las paces. Esa es la paz. Entonces, él hace primero esa paz con ellos y luego recién los envía y les dice, así como yo les di paz a ustedes, ahora ustedes van a ir y lo van a hacer con otros. Ahí es donde viene la misión. Entonces, cuando la iglesia encuentra la misión, ella se fortalece y es enviada. Oiga eso, no se distraigan, traten de no estarse poniendo de pie, por favor, para que no nos distraigamos, porque usted sabe que de pronto Dios tiene algo para usted y Dios le quiere mostrar algo y usted en ese momento se puso de pie y se distrajo o habló con el de la paz y se perdió lo que Dios quería para usted. Acuerden que el diablo es muy astuto. Entonces, cuando la iglesia reencuentra la misión es cuando ella se fortalece y es enviada. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Bueno, cuando nos damos cuenta que nosotros el Señor nos salvó, nos limpió, nos restauró, puso paz con Dios, y que ahora ¿qué? ¿Qué hago con eso? Lo tengo que compartir con otros. Lo tengo que compartir con otros. No me lo puedo dejar yo guardado. O sea, yo lo tengo que compartir con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con todo el mundo. Porque si yo no comparto, no estoy haciendo la misión. No estoy haciendo la misión. Ahora, la misión define quiénes somos. Eso es la primera parte de la que les voy a hablar ahora. La misión define, voy a hablarles de dos cosas. La misión define quiénes somos, es la primera. ¿Por qué? Porque fuimos salvos para servir y enviados para representar a Cristo. ¿Para qué fuimos salvos? Solo para guardarnos esa salvación en el corazón y que el día de mañana, cuando venga Jesucristo por segunda vez, déjenlo ahí, no se levante nadie, que el día de mañana, cuando venga Jesucristo por segunda vez, yo me voy para el cielo con Él y los demás que vean a ver qué hacen. No, la sangre de cada persona que pasó a mi lado y a la que yo no le compartí el evangelio va a ser cobrada, me la van a cobrar a mí. Y yo no quiero que el Señor me diga, mira todos los que pasaron a la par tuya, todos los que se relacionaron contigo y no les hablaste de mí. Porque así va a pasar. El Señor va a decirte, ¿y qué hiciste con tu familia? Que no le hablaste nunca de mí. Y no es que tú eres cristiano, porque esto es un reto. Y esto no se está predicando hoy en día.
Esto hoy en día no se está predicando. Hoy en día se está predicando prosperidad. Usted va a ser próspero, va a tener su billetera llena. Háblele a la billetera, saque todo el mundo la billetera. A ver, saquen. Billetera estará llena. Y si la billetera está llena, pero mi corazón está vacío, ¿de qué me va a servir esa billetera llena? Solo para gastar aquí y cuando llegue allá, si es que llego. No. Y que se pierda mi familia, que se pierdan mis hijos, que se pierdan mis padres, que se pierdan mis abuelos, que se pierdan mis compañeros de trabajo, que se pierda todo el mundo. La misión es esa. El Señor me salvó a mí. Yo debo ir y compartir con los demás lo que el Señor hizo conmigo. Entonces, miren lo que dice Colosenses, para que vean que yo no estoy inventando. Colosenses 1, 24 al 29. Miren lo que dice. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está hablando Pablo, ¿se acuerdan quién era Pablo? El apóstol Pablo, que era un asesino, un sicario. Ahora que está de moda lo de los sicarios. Mataba a los cristianos. Pedía cartas para ir a las diferentes ciudades. Oiga, y yendo hacia la ciudad de Damasco, donde había un grupito de cristianos, dijo, voy a ir a matarlos. ¿Por qué él hacía eso? Porque él creía que haciendo eso era como él le servía a Dios. Y a veces nosotros tenemos, no, yo así le sirvo a Dios. Y está equivocado porque no es la misión que Dios mandó para sus hijos. Es la misión que usted se inventó, pero no es la misión que Dios mandó para sus hijos. Y Pablo se había inventado una misión que él juraba que era la misión correcta, matar a los cristianos. Pero cuando va justo a matar el camino a Damasco, se da cuenta que estaba peleando con el mismo Jesús, porque Jesús se le aparece. Si usted lee ahí en Hechos 9, se le aparece Jesús, lo bota al suelo, queda ciego y empieza ahí una relación con el Señor. Ahí se le revela el Señor. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, soy yo, Jesús. Contra quien tú vives peleando. Y le dice lo que tiene que hacer. Ahí lo restaura, lo llevan a la casa de un llamado Ananías, ahí oran por él, primero pasa en ayuno, no come, oran por él, le devuelven la vista y lo mandan a hacer la tarea que le tocaba hacer. O sea, vino primero paz, reconciliación entre Dios y él, porque aunque él dice que le servía a Dios, no estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera, estaba haciendo las cosas a la manera de él. Yo veo hoy en día muchos cristianos haciendo las cosas a su manera, haciendo su propia voluntad. Yo le sirvo a Dios cantando. Sí, es una manera de servirle, pero esa no es la misión. Podríamos no cantar nunca y podríamos hacer la misión del Señor, compartir con otros la palabra del Señor y llevar a otros a sus pies. O sea que tenemos que tener clara la misión. ¿Cuál es la misión que Dios me ha dado? Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oiga, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual fui hecho ministro, o sea, de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué viene diciendo ahí? O sea, esto estaba oculto, pero fue revelado cuando Jesús murió. Y ahora ya tenemos entendimiento de para qué vino a morir aquí. En el Antiguo Testamento todo era como profético. Va a venir un rey que se sentará y vendrá. Todo era profético, todo estaba siendo profetizado porque iba a nacer Jesús. Pero ya en el Nuevo Testamento ya lo conocemos. Recuerden que la Biblia se divide Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es la historia de ya de Jesucristo resucitado, ya cuando se cumplen todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo viene diciendo, antes esto no había sido revelado, ahora sí. Y ahora yo ya lo entiendo y yo he sido hecho ministro, por misericordia de Dios he sido hecho ministro para ir y compartirle a los gentiles, no a los judíos, porque ya los judíos habían escuchado la palabra, ahora tenía que ir a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? No eran los amables, los gentiles eran los que no eran judíos.
Entonces, nosotros, que no somos judíos, pudimos escuchar la palabra de Dios porque Pablo se convirtió y no se quedó callado, sino que salió a hacer la obra. Por eso hoy estamos acá. Porque si Pablo hubiera sido miedoso, no hubiera recibido paz y hubiera decidido hacer su santa voluntad, hubiera seguido matando cristianos. No hubiera tenido un verdadero encuentro con Jesús, pero tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Cuando tengo un verdadero encuentro con Jesús voy a tener entendimiento. Entonces dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús ante todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, dice Pablo, yo ahora trabajo para el Señor. Yo ahora actúo en el poder del Espíritu Santo, ya no en mi carne. Él actuaba en su carne, Él hacía las cosas en su carne. Iglesia, ¿cuántos de nosotros en nuestra carne estamos peleando por cosas? En nuestra carne. Estuvimos el viernes en vigilia, que yo le digo al Señor, Señor, yo oro porque yo voy a ver toda la congregación conectada en ese día de vigilia. Pero habían más, por lo menos ya habían como casi 18 personas orando en esa vigilia. Yo decía, Señor, va a llegar un momento en que vamos a estar todos conectados. ¿Por qué orábamos? Orábamos por todas las situaciones, por todas las cosas, por toda la gente. Y es un ratito. Yo le compartí a alguien, le decía, antes nosotros nos íbamos a vigilias desde las 8 de la noche, comenzaba la vigilia ya en Heredia, en una montaña que nos íbamos hasta las 5 de la madrugada. Nos quedábamos vigilando. En cambio ahora era nada más de 9 a 12 y en forma virtual, que usted puede estar ahí, debajo de las cobijas, ahí bien calientito, orando. Más fácil. Jesús no la tuvo tan fácil. Y eso como lo mínimo. Porque cuando nos da pereza, no, qué pereza, que hace hasta las 12 de la noche despierto. Pero cuando tenemos necesidad de algo y queremos ver cosas ocurriendo en nuestra vida, ahí sí nos ponemos las pilas. Hay que ponerse las pilas siempre. Siempre, siempre, siempre. Pablo se puso las pilas y dijo, el Señor me rescató a mí, no para que yo me quede callado, me rescató para que yo vaya a rescatar a otros. Y vea, 2 Corintios 5:20 lo que dice, mire, este pasaje se lo tiene que aprender de memoria. ¿Sabe cómo estoy con el tiempo? Este pasaje se lo tiene que aprender de memoria. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Ese pasaje está diciendo que el ministerio suyo no es el de canto, el ministerio suyo no es el de intercesión, el ministerio suyo no es el de enseñanza, el ministerio suyo no es el de pastor, de profeta, de evangelista, no, el ministerio suyo y mío es de ser embajadores de Cristo. ¿Y qué hace un embajador? ¿Qué hace el embajador de la embajada de Costa Rica en Nicaragua? ¿Qué hace? Representa a Costa Rica en Nicaragua. Entonces, los que viven en Nicaragua, que son costarricenses y ocupan algo, tienen que ir a la embajada de Costa Rica en Nicaragua, porque esa embajada representa a Costa Rica. Es como un pedacito de Costa Rica en Nicaragua. Nosotros somos un pedacito del cielo aquí en la tierra. Representamos a Cristo. Y a veces lo representamos bien re mal con lo que hacemos. Nuestro testimonio deja mucho que desear. No sé si usted alguna vez ha ido a alguna embajada. Yo he ido a alguna embajada. Y usted dice, qué feo lo tratan a uno ahí. Qué burocracia. Qué cosa más terrible esa embajada. Y así nos pasa a nosotros. Qué bárbaro ese cristiano. Vea, dice que es cristiano y vea las palabras que se le salen de la boca. Vea cómo se comporta, vea lo rencoroso que, vea lo mentiroso que, vea lo... Dice que es cristiano y mire, dándole vuelta a la esposa. Porque no estamos representando bien a Cristo.
Pero la palabra de Dios dice aquí que nosotros somos embajadores de Cristo, representantes del reino. Eso es lo que nosotros somos. Ese es nuestro primer ministerio. ¿Y qué hace un embajador? Lo que hace es que reconcilia a otros con Dios. Ese es nuestro ministerio. Yo tengo que hablarle a otros de Cristo. Ahora que estaba viendo a Paola aquí, me acordé que Paola fue compañera de Débora en la escuela. Chiquitillas, imagínense, toda la vida la conocemos a Paola. Y Débora, siendo así una niña pequeña, no sé en qué grado estaban, Pao, como en cuarto, como en tercer grado, Débora invitó a Paola a la iglesia. Estaban chiquillas, eran chiquitas de escuela. Débora la invitó y Paulita fue, le pidió permiso a su familia, ¿verdad? Y fue para la iglesia. Y ya a Paola le gustó, se quedó ahí con nosotros y empezamos a jalarnos a la mamá, que está aquí también, a Mayelita. ¿Verdad, Mayelita? Ya usted empezó a ir a la iglesia y se quedó en la iglesia. Eso hace un embajador. Era una chiquita de, no sé, 8 años. Invitó a su amiguita de la escuela, su mejor amiga. Porque ella tenía entendimiento, porque la mamá vivía repitiéndole, ustedes tienen que invitar a sus amiguitos, ustedes tienen que ganar a otros para Cristo, tienen que llevar a otros a la iglesia, tienen que llevarlos a Cristo, tienen que darle la palabra. Y Débora lo tenía entendido, siendo una chiquita de 8 añitos, invitó a su amiguita. Hoy tenemos acá a Paola, tenemos a Mayelita. Si todos entendiéramos eso, el mundo no estuviera como está ahora. ¿Por qué? Porque hoy usted se encuentra tanta necesidad, hay tanto vacío, tanto dolor, tanta cosa. ¿Dónde está? Andábamos visitando a una familiar de don Eduardo, un día de estos que está enfermita, y yo decía, tanta necesidad que hay afuera, porque ella está con un cáncer, ¿verdad? Muy fuerte. Fuimos a orar, Lucita, don Eduardo, mi esposo, yo, fuimos a orar a la casita de ella. Y yo le preguntaba a ella, si usted se muriera hoy, ¿usted sabe para dónde se va? Y ella decía, no sé. ¿Y dónde está Jesús ahora? No sé. La gente no sabe. Porque no es tener una religión, no es eso. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de compartirle, yo le compartí las verdades bíblicas, las 4 leyes espirituales, las 4 verdades espirituales, le compartí, le dije que estábamos separados, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, todas las verdades espirituales que las vamos a ir aprendiendo todos para que usted las domine y usted no tenga temor a la hora de compartir la palabra, porque esta iglesia se va a hacer diferente. Ya esta iglesia no va a ser una iglesia ahí que solo mis problemitas y mis situaciones, no, está bien, vamos a orar por sus problemas y sus situaciones y Dios las va a resolver y van a ocurrir milagros, sí, amén. Y eso va a pasar. Pero cuando Dios te bendiga y arregle esa parte y venga paz a tu vida, usted va a convertirse en un testigo de Dios. Usted se va a convertir en un testigo. Y aun cuando uno tenga situaciones difíciles, uno sigue siendo testigo, porque uno sabe que Dios está con uno. Punto. Uno sabe que Dios está con uno. Yo me acuerdo que Esther Madrigal, cuando recién estaba empezando, me decía, es que yo tengo tantos problemas en mi casa, ¿cómo yo voy a compartir la palabra con otros? Yo le decía, Esther, no, uno no tiene que estar al 100 para ser testigo. Porque si no, nadie podría ser testigo. ¿Quién está aquí al 100? ¿Quién no tiene ni un solo problema aquí? Porque nadie. Todos tenemos circunstancias, momentos difíciles, necesidades, cosas que aprender, cosas que no entendemos. No tenemos que estar al 100 para ser un testigo. Solo tenemos que haberle entregado nuestro corazón a Cristo. Punto. No tenemos que ser perfectos. Entonces Esthercita entendió eso y de una vez empezó a servirle al Señor. Y ella ahí tomó una célula, ¿verdad? Empezó a ir a discipular gente, hasta el día de hoy discipula gente. Que de hecho se va a abrir un discipulado, ahorita la paso para que usted les explique a ellos. Así es que somos embajadores de Cristo. Y yo decía, la gente en el mundo está tan necesitada, Señor, de que alguien le dé una palabra de aliento, que alguien le diga, Dios está contigo y te ama, entrégale tu corazón. La gente necesita eso. Y los cristianos somos los que estamos más en silencio. Estamos como los primeros discípulos escondidos por miedo. Necesitamos que el Señor nos restaure el temor, que venga la paz sobre nosotros. Le voy a hacer una pregunta que tengo aquí anotada. Si nadie más hablara de Jesús en este momento, en el mundo entero, si nadie más hablara de Jesús,
¿El evangelio aún avanzaría por medio de tu vida? Si todo el mundo se quedara callado y nadie hablara de Jesús, pero tú sí hablaras, ¿crees que el evangelio avanzaría si solo tú hablas? Claro, claro que sí, porque usted no sabe si usted hoy sale allá afuera y le comparte el mensaje de salvación a alguien y esa persona tal vez se iba a suicidar hoy en la noche y no se suicidó, porque usted le compartió el mensaje de salvación a esa persona y no se mató, porque Dios tenía un plan con ella. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, llévame donde soy necesaria, llévame donde soy necesaria. De pronto el Señor te va a hacer que te choques en el camino con alguien, con alguien te vas a topar y ese alguien necesitaba de lo que tú tienes, pero nos quedamos callados, no decimos nada. Pero cuando usted se topa con esa persona, a mí me pasaba, recién empezando a prepararme para liderazgo y todo eso, en todo lado el Señor me ponía gente para compartir la palabra, porque me enseñaron esto desde muy chiquilla, que yo debo compartir el mensaje. Y recuerdo que una vez iba caminando hacia la parada del bus y venía un muchachillo de esos que andan con los gorros aquí encima, ¿verdad? Y cuidado, me grabaron haciendo esa... ¡Ay, salí en el video! ¡Qué vergüenza! Y entonces, cuidado, me graban, digo yo, y ahí me están grabando. Y yo dije desde allá, ¡ay, me va a saltar ese muchacho! Dije yo, ¡uy, no! Y empecé a orar, Señor, yo le voy a dar la palabra. Así que respáldame, yo le voy a dar la palabra. Y de verdad, cuando se me acerca aquí, me dice, ¡qué machito! Tiene una monedita que me dé. Y yo, corazón, tum, 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 ¿verdad? Le digo, no tengo monedas, pero tengo otra cosa, venga y me acompaña ahí a la parada. Oiga, me lo llevé a la parada, se sentó ahí conmigo en la banquita de la parada y le empecé a hablar de Cristo. Claro, yo estaba asustada, pero como fui a la parada ya se me quitó el miedo porque ahí llegaba gente. Y yo hablándole y predicándole todo, el muchacho se puso a llorar, ahí en la parada oré por él. Y luego le dije, acompáñeme a la casa de mi papá para regalarle una Biblia. Y me fui caminando con él hasta la casa de mi papá, llegué donde papi, le toqué la puerta, papi, ¿usted le puede regalar una Biblia a él? Y mi papá después cuando se fue el muchacho me pegó una regañada. ¿Cómo a usted se le ocurre? Usted no sabía si él le iba a saltar, papi, yo oré. Y yo le dije al Señor, Señor, respáldame porque yo le voy a compartir tu palabra, no me pasó nada, vea. Porque a veces somos muy miedosos. Ay, no, yo a veces no le hablo porque huele feo. ¿Y por qué? Nosotros también olíamos feo espiritualmente, guácala. Olíamos a pecado, a podredumbre. Y el Señor tuvo amor por nosotros y nos mandó a alguien que nos hablara de Cristo. ¿Por qué nosotros vamos a sentir eso? Y esa fue una experiencia muy bonita que yo tuve. Luego mi papá se montó al carro, fuimos a dejar al muchacho a la casa, hablamos con la familia donde él estaba y de todo. La gente nos dijo, es que él es drogadicto. Y nosotros dijimos, bueno, no importa. Le dimos la palabra. Porque usted no sabe, de pronto yo no lo volví a ver y si de ahorita es pastor. Les conté del pastor Ramsés, brasileño. Lo conocimos mi esposo y yo en las mentorías, por cámara, ¿verdad? Las mentorías con Brasil. Y el pastor hablaba y todo el asunto, contaba todo lo que él hacía como pastor con su esposa y no sé qué. Cuando llegué a Brasil, el año pasado en noviembre, estoy en aquella reunión grandota que ustedes vieron, cuando escucho que alguien grita por allá, ¡Pastora Daisy! Yo, ¿quién me conoce aquí? Estoy en Brasil, ese es otro país. ¿Quién me conoce? Y vuelvo a ver el pastor Ramsés. Venía corriendo el pastor Ramsés a abrazarme, pastora, te conozco, hasta ahora te conozco en persona. Le digo, ay, pastor, que ya lo abrazo. Me dice, pastor William, no vino, yo vine sola. Ay, que no sé qué. Empezamos a conversar. Vamos a una salita con el pastor Esdras y con otros pastores, vamos a orar por una hermana nicaragüense que le habían detenido su esposo en Estados Unidos y una serie de cosas que no las puedo decir por acá. Y resulta que él empieza a contar su testimonio y él dice, yo hoy estoy aquí porque un día unos hermanos de las misiones bautistas que salen a la calle a recoger gente tirada en la calle, indigentes, me recogieron. Yo era un indigente, yo estaba tirado en el suelo, dice.
Yo olía espantoso y estaba negro, no porque yo soy negro, mire, soy blanco, pero estaba negro de la suciedad de la calle, donde no me bañaba, donde nada. Ellos me recogieron, me llegaron a un lugar de refugio, me tuvieron paciencia, me cuidaron, oraron por mí, me presentaron a Cristo, recibí a Cristo en el corazón, me restauraron, me ayudaron, me discipularon y hoy soy pastor. Recobré mi familia, le había perdido su familia, su esposa y su hijo. Y ya estaban ahí pastoreando la esposa con él y su hijo. Yo dije, wow, nunca hubiera creído que usted ve al pastor Rancés y usted nunca hubiera creído que el pastor Rancés era un indigente tirado en la calle. Porque Dios no mira como nosotros miramos. Dios mira diferente. Dios mira el futuro. Dios mira el propósito en ti. Dios mira lo que el producto acabado. Él no mira la condición actual. Él mira el producto acabado de esa persona. Él nos miró a nosotros como ahora, como somos ahora, hijos de Él. Él seguramente me miró a mí así, como estoy ahora pastoreando, como estoy ahora predicando. Seguro así me miró, pero yo no era esta. Es que Dios es demasiado lindo. Por eso es imposible que nos topemos con Dios y no haya un cambio. Es imposible. Tiene que haber un cambio. Entonces, si usted sigue predicando, aun cuando todos los demás se quedaran callados, el reino de Dios avanzaría. Pero si todos nos quedamos callados y nadie predica, el reino de Dios se estanca. La iglesia se estanca, la iglesia se convierte en un club social, donde solamente son 20 personas y se murió una, quedaron 19 y tienen 40 años de existir. No sé si usted ha oído de eso. Y las iglesias gigantes, son regigantes porque nunca les confrontan con pecado, porque nunca les hablan de la santidad, porque nunca les dicen de honrar a Dios. Es más que todo una motivación. No estoy hablando de todas las iglesias, porque yo no critico a ningún pastor ni a ninguna iglesia. Son mis consiervos. Pero hay que revisar y analizar cuál es la palabra que se está predicando allí. Si me están enseñando o no me están enseñando. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús no solo nos salvó, sino que nos incluyó en su propia misión. La misión de salvación para todos, de reconciliación. Entonces, la reconciliación que tú y yo recibimos se convierte en el mensaje que anunciamos. Otra pregunta, ¿está usted viviendo para que Cristo sea conocido o solo para ser servido? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está viviendo para que Cristo sea conocido? ¿Su vida es un testimonio? Una iglesia fortalecida entiende que continuar la obra de Jesús es más importante que preservar la comodidad. Lo más cómodo es, yo voy a la iglesia el domingo, me siento, escucho, qué bonito, me voy para la casa y el resto de la semana se me olvida que yo soy cristiano. Pero una iglesia fortalecida que entiende su misión dice, yo voy a ir allá y Dios me va a poner a alguien que necesite. A alguien me va a poner que necesite. A alguien me voy a topar con alguien. Ahora vamos a abrir los PGM. ¿Qué son los PGM? Los pequeños grupos multiplicadores. Grupitos donde se reúne uno para discipular a otro, para enseñarles de Cristo. Esta iglesia va a trabajar con PGM. Estamos trabajando, estamos preparándonos. Para eso fui a Brasil. Para eso vino el pastor Edras aquí. En julio, vienen las pastoras de allá a trabajar con nosotros. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos ser una iglesia que cumple la misión. No queremos ser una iglesia que se queda escondida, con miedo, con temor, porque cuando la misión es ignorada, la vida pierde sentido. Cuando la misión es ignorada, la vida pierde sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? De tener un buen trabajo, de tener 5 carreras, de ir a la universidad y todo. Si no hice lo que Dios me llamó a hacer aquí en la tierra, ¿cuál es el sentido cuando me muera? ¿Qué fruto le voy a presentar al Señor? Le voy a llevar los títulos. Mira, Señor, soy maestra preescolar, tengo una maestría en psicopedagogía, saqué el doctorado en teología, Señor, y mira. Y el Señor va a decir, ¿a mí qué me importa? A eso yo no te llamé. Eso es parte de la vida acá y está bien que lo hagas. Pero muéstrame tu fruto para mí. Y yo siempre decía, cuando no era pastora todavía, yo decía, qué bonito presentarse uno delante del Señor, que el Señor diga, muy bien Daisy, que me morí, y el Señor me lleva a su presencia.
Y me dice, ¿cuál es tu fruto, hija? Qué bonito decirle, Señor, mira, toda esa fila larga que viene allá, ¿la ves? De aquí hasta allá. Todos esos, Señor, te recibieron a ti en su corazón a través de mi predicación, de lo que yo les dije. Y que el Señor me diga, muy bien, buena sierva fiel. Entra en el gozo de tu Señor, hiciste la tarea. Pero qué vergüenza llegar. Muy bien, Daisy, has venido a mi presencia. Muéstrame tu fruto. ¿Cuántos vinieron a mi reino a través de ti? Ay, Señor, qué pena, es que verás que siempre está muy ocupada. Primero tuve que estudiar mucho, después trabajé como una descosida. Y cuando ya me pensioné, Señor, tuve que cuidar nietos. Entonces no tuve tiempo, Señor. ¿Usted cree que el Señor me decía, poechita, si yo la entiendo, soy cuidar nietos muy cansado? Ya entre, tranquila. No, la Biblia dice que me va a decir, sierva inútil, no hiciste lo que yo te mandé, apártate de mí, no te conozco. Oh, por Dios, yo no quiero que el Señor me diga así. ¿Y sabe cómo nosotros podemos compartir la misión? Porque tal vez usted me está diciendo, mi pastora, pero ¿cómo yo lo hago? Yo eso no lo sé hacer, ¿cómo lo digo? La misión se vive en el día a día. O sea, yo comparto a Cristo en el día a día. ¿Y cuál es una de las formas mejor de hacerlas? Dios usa nuestra historia personal. ¿Qué es eso? Nuestra historia personal, nuestro testimonio. Usted no tiene que ser un teólogo estudiado en el instituto bíblico de las yo no sé cuánto, no sé qué, para poder predicar la palabra. Usted solamente necesita un testimonio. Usted solamente necesita contar lo que Dios hizo en su vida. El Señor me rescató. Yo era una joven que padecía de depresiones, que siempre estaba triste porque me había venido de mi país natal a otro país. Había dejado mi familia allá. Me vine a vivir con una parte de mi familia, otra familia se quedó. Yo estaba triste. Siempre estaba triste, lloraba todas las noches, mi familia no se daba cuenta que lloraba todas las noches, hasta que un día alguien me habló de Cristo. Mi testimonio es muy sencillo, pero hay otras personas que tienen testimonios de testimonios, como el pastor Ramsés. Yo era un indigente, yo era un drogadicto, yo estaba tirado en las aceras, dejé botada y perdí mi familia, pero el Señor me rescató. Hubo gente que hacía la misión. ¿Qué tal que esos misioneros no lo hubieran recogido ahí del suelo? Pero la misión se vive en el día a día, amados. Usted en el día a día, usted puede predicar la palabra en el día a día. Usted tiene un testimonio. Por eso lo primero que Dios va a hacer con nosotros es, primeramente, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a dar esa paz y luego va a usar nuestra propia historia. Nuestra propia historia. Yo padecía de depresiones. Gerardina nos contó su testimonio en la vigilia. Dijo, yo nunca había contado este testimonio, dice, yo lo voy a contar ahora. Y fue muy bonito, ella contó su testimonio en la vigilia, estábamos todos conectados, los que estábamos oímos su testimonio. ¿Y qué significa lo que hizo ella? Vivir la misión en el día a día. Eso mismo que usted hizo en la vigilia, es lo que usted tiene que hacer en la escuela, cuando va a la verdulería, cuando va a la feria, cuando va en el Uber, eso mismo. Eso es vivir la misión. Dios usa y valora el testimonio personal. ¿Por qué? Voy a terminar con esto, porque la misión que Dios nos ha encomendado fluye en el amor. Cuando yo tengo amor por aquellos que están sufriendo, cuando tengo amor y compasión por los perdidos, cuando me duele y digo, yo tengo al Señor, yo puedo ir ahorita a mi cuarto a llorar y a decirle, Señor, aquí estoy, pero esta persona no te conoce, no sabe qué puede hacerlo, Señor, y lo que va a hacer es que se va a cortar las venas, o ese joven se va a cortar entero para bajar un poco el dolor que siente, pero yo puedo hablarle, Señor, yo sí tengo la solución a la situación que está teniendo él. Fluye en el amor, la misión fluye en el amor, solo con amor. ¿Será que el amor no se ha ido perdiendo? Y por eso los cristianos no hablan de Cristo, por eso les da vergüenza, no, calladito, más bonito, mejor no digo nada porque se van a burlar de mí. ¡Que se burlen! ¡Que te critiquen! Yo tenía una compañera en la escuela que me decía, todos los santos días, me hacía burling. Yo llegaba a la escuela
y me hacía burling, sí. Lo primero que hacía era, ¿qué chaquetilla? Me decía chaqueta, yo no sé por qué. ¿Qué chaquetilla? ¿Qué? Ya era chaquetilla. Pero me molestaba todos los santos días. ¿Qué chaquetilla? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Hoy qué? Hoy se le apareció Jesús y le habló. Así me decía. Y yo nada más me reía, yo le decía, sí. Yo decía, Señor, un día ella va a ocupar que yo ore por ella. Yo me reía internamente nada más. Y un día apareció en la puerta de mi aula con los grandes lagrimones, así, chum, le caían los lagrimones. ¡Luisita, ore por mí! Y yo le dije, lárguese de aquí, no la quiero ver ni en pintura. No le dije eso. Venga, compañerita, yo voy a orar por usted. Fui a la casa, oré por ella, por sus hijos, por su marido, bendije aquí, allá. Hoy por hoy es una hija de Dios, es una cristiana. Pues se burlaba de mí. ¿Y qué tal que yo hubiera tenido miedo? ¿O qué tal que me hubiera agarrado con ella las mechas? Y me hubiera peleado, le hubiera dicho a usted que... No, es que eso lo hace el diablo precisamente, para que no podamos cumplir la misión. Hay que orar por los que son más renecios y lo molestan a uno. El testimonio suyo puede alcanzar a esa persona. Ella después decía, es que yo era súper mala con Deisita, todo lo que me burlé de ella, ella siempre me amó. Y yo sí, ¿por qué te iba a dejar de querer si tú no conocías a Cristo? Ahora sí lo conoces. Te va a pasar lo mismo, se van a burlar de ti, le dije yo, porque sembraste semillas. Primera de Juan 4, 17, 19. En esto se ha perfeccionado el amor. Oiga, porque necesitamos que el amor se perfeccione. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque vamos a presentarnos delante de él a dar cuentas. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. O sea, cuando usted realmente ama, usted no tiene temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, la misión nace del amor. Yo voy a orar ahora. Y voy a orar, pero les voy a hacer primero esta pregunta. ¿A quién colocó Dios cerca de usted para que usted le hablara de él? Piense, ¿a quién colocó Dios cerca de usted para que usted le hablara de él? No solo hablo de hablar con la boca, de hablar con el testimonio. ¿A quién colocó cerca de usted? ¿Será que colocó a su hijo? ¿Será que colocó a su marido? ¿Será que colocó a ese compañero, a esa compañera, a ese amigo? Como hizo Deborita, siendo una niña. De Pau era la mejor compañerita, la mejor amiga de ella. Entonces dijo, ya esta que la tengo aquí cerca, tengo que hablarle. Y se la llevó para la iglesia. ¿A quién tengo yo cerca que no le he hablado todavía del Señor? Y ahora la otra pregunta es, ¿y por qué no le he hablado todavía del Señor? Porque el amor no ha sido perfeccionado en mí, porque todavía tengo temor, porque todavía no entiendo la misión, porque todavía no he sido restaurado en paz. Por eso es lo que está pasando, y hoy podemos orar para que eso sea restaurado, porque una iglesia fortalecida invierte más en el cielo que en el ahora. Una iglesia fortalecida. Nuestra iglesia se está fortaleciendo. Nuestras mayores inversiones van a ser en evangelismo, en cuidar. Mi papá me dijo, ustedes saben que mi papá es pastor, mi papá me dijo, hija, yo levanté un templo tan hermoso. Mi papá le construyó al Señor un templo hermoso, con ascensor y toda la cosa. Y todos los que quieran ir a Chile el próximo año conmigo pueden ir para que conozcan. Y hacemos un congreso allá bien bonito. Y vamos de misiones. Y me dijo, pero yo mejor hubiera invertido, ¿sabe cuántos millones invirtió en eso? 500 no sé qué millones, 500,000 no sé cuántos millones, 500 millones. Mejor yo hubiera invertido todos esos millones, en vez de hacer ese templo, hubiera pagado misiones, hubiéramos ido acá a evangelizar, hubiéramos ido allá a evangelizar, hubiéramos llevado ropa y de todo para tal lugar y ahí hubiéramos evangelizado, hubiéramos hecho esa plata, la hubiéramos usado en misiones.
en vez de hacer un templo. Por eso les dije, una iglesia que se fortalece piensa más en ganar las almas que todo lo demás. Y aquí estamos pensando más en ser restaurados primero nosotros. Así es que hoy estamos iniciando esta serie, la vamos a continuar, pero vamos a orar.